video que hice sobre los requisitos que necesita un cubano para viajar a República Dominicana, ustedes se quedaron súper asombrados con la cantidad de cosas que necesita hacer un cubano para salir hacia algún país, en ese caso fue República Dominicana, y todo el dinero que se necesitaba para hacerlo. Pero hoy el tema es distinto. Tengo mi cafecito en la mano y vamos a estar hablando sobre los países que ofrecen libre visado para los cubanos. A principios de 2024 se emitió el listado oficial de los países que le ofrecían libre visado a los cubanos. Pero por si no me conoces, mi nombre es Ana Lucía y todas las semanas subo videos sobre mi vida en Cuba. Así que si te interesa este tipo de contenido, por favor suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ningún video. Según el índice de pasaporte Henley, que Cuba estaba en el puesto número 83 de 104 puestos. Actualmente, el puesto número 1 de este índice está ocupado por varios países: Alemania, Francia, Italia, España, Singapur y Japón. Como puede imaginarse, tener el pasaporte de alguno de estos países que ocupa el puesto número 1 te abre un campo bastante amplio y podrías viajar a bastantes países con cualquiera de estos pasaportes, poniendo como contraparte el pasaporte cubano, que nos permite viajar a solo 64 países, y de estos 64, solo 25 le ofrecen libre visado a los cubanos. Pero por fin, ¿cuáles son los países que nos ofrecen libre visado? Pues se los voy a comentar bien rapidito, no puedo detenerme en todos, se los voy a comentar más bien por región. Dentro del continente africano existen varios países que nos ofrecen libre visado a los cubanos, exactamente 6. Guinea-Bissau, Namibia, Kenia, Seychelles, República de Botsuana y Togo. También del continente asiático, 7 países nos ofrecen libre visado: Indonesia, Malasia, Laos, Mongolia, Kirguistán, Maldivas y Camboya. Dentro de Europa el listado es más corto, solo 2 países nos ofrecen libre visado y por supuesto son Rusia y Bielorrusia. Y dentro de la región de Oceanía también tenemos libre visado para Fiji, cosa que me sorprende bastante, nunca me imaginé que Fiji fuera de libre visado para los cubanos. Y ahora vamos con la región de Latinoamérica y el Caribe, que por supuesto es son las regiones que más países están incluidos en este listado que nos ofrecen libre visado a los cubanos. El listado se compone de 9 países en total, la mayoría son del Caribe, pero bueno, también los hay dentro del continente: Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Granada, San Vicente y Granadina, Barbados, Guyana, Antigua y Barbuda y Nicaragua. Y digo Nicaragua así porque sabemos que Nicaragua es el país de libre visado más popular actualmente para los cubanos. Ayer empezó el tractor. Aquí no se puede grabar con tranquilidad. Que estos países sean de libre visado para los cubanos no significa que no te van a pedir requisitos a la entrada del país. Por supuesto, son requisitos muy sencillos, como tener un pasaporte válido, demostrar tu solvencia económica para hacer ese viaje, un boleto de ida y regreso y el lugar donde tú te vas a hospedar. Una vez en el país, la estancia permitida como turista va a depender mucho del país al que estés yendo y por lo general oscila entre 21 días y 120 días. Por supuesto, a normas de aduana que te impedirán entrar o sacar del país algunos artículos o te limitarán la cantidad de otros. Realmente que estos países nos ofrezcan libre visado a los cubanos no significa que incluso llegar a ese país, viajar a ese país pueda llegar a ser mucho más costoso, incluso que viajar a países que te exigen una visa. Realmente necesitas un pasaje de avión, necesitas hospedaje, necesitas dinero para moverte una vez que tú llegues a ese país, porque si tú vas a hacer turismo de verdad, si tú estás yendo con fines turísticos a ese país, porque al final no te requiere visa, pero es una entrada como turista lo que te están permitiendo, tú vas a necesitar dinero, vas a querer hacer compras, vas a querer pasear, ir a lugares, conocer, y todo eso necesita dinero. Pero yo no me quiero centrar en ese tema en este video, porque tendría que estarle explicando yo a ustedes, país por país, que son unos cuantos, al final son 25 países, cuánto dinero se necesitaría para visitar cada uno de ellos. Yo en este video quiero hablar sobre otro tema, sobre el uso que le damos los cubanos generalmente a los países de libre visado. Los cubanos usamos los países de libre visado para 2 objetivos fundamentales.
El primero es ir allá, comprar cosas, venir para Cuba y revenderlas. De todo ese listado de países con libre visado, los más populares son Guyana y Rusia. Ahora mismo a Rusia no se puede ir porque tiene su espacio aéreo cerrado, pero hace alrededor, tal vez 3-4 años, este negocio de ir a Rusia y traer cosas era bastante popular, y esto lo estaban haciendo muchísimas personas. De hecho, yo conocí en aquel entonces personas que lo hacían. Y bueno, Guyana está aquí mismo en América, también sigue siendo de hecho un destino que todavía la gente usa para ir a comprar sobre todo ropa y traerla aquí a Cuba. También conozco personas que en su momento hicieron este negocio, por decirlo de alguna manera, que realmente eso es lo que es, de traer ropa de Guyana y venderla aquí en Cuba. El otro uso que le damos los cubanos a los países de libre visado, sí, es ese mismo, es el que ustedes estaban pensando: emigrar. Por lo que yo estoy haciendo esta serie en este canal, para comentarles a ustedes cómo los cubanos emigran. Pero realmente la emigración cubana, ya dado a que tenemos tan pocas posibilidades con nuestro pasaporte, muchas veces está dada por lo que nos permiten esos países de libre visado, porque por lo general esos países de libre visado no son el destino final de los cubanos, simplemente se usan como salida de Cuba, como país de paso para ir hacia otro país. En este caso también tenemos a Rusia. Rusia se usó muchísimo tiempo como trampolín para otros países de Europa, pero en Rusia sí se quedaron muchos cubanos viviendo ilegalmente usando esta posibilidad de no necesitar visa para llegar a Rusia. En este caso también conozco personas que se quedaron viviendo ilegalmente en Rusia porque viajaron allá, no necesitaban visa para viajar, se extendieron en su visita, empezaron a trabajar ilegalmente y bueno, se quedaron en Rusia. Y ustedes dirán: hija, como tú conoces gente, tú conoces a todo el mundo, todo el mundo a tu alrededor ha hecho alguna de esas cosas. Y sí, señores, sí. Todos los cubanos pasamos por eso. Todos los cubanos que estamos actualmente en Cuba tenemos algún amigo o algún familiar que ya emigró o que está ahora mismo en proceso de migración. Al ser un país que somos una isla, no tenemos frontera con otros países, la migración para el cubano es difícil, es complicada, pero no por difícil y complicada ha sido imposible. Testigos somos todos de que los cubanos se van para donde sea y como sea. Pero me estoy desviando del tema. Yo sé que el objetivo de esta serie de videos es que ustedes aprendan un poquito sobre la migración cubana, pero me estoy saliendo del tema. Bueno, en fin, ya les hablé de Rusia. Rusia era un destino súper popular, lo mismo para ir y traer cosas que para quedarte ilegalmente en Rusia, que para usarlo de trampolín hacia otro país de Europa. Y si de migración estamos hablando y de países de libre visado, por supuesto, tenemos que hablar de Nicaragua y de Guyana, que son los dos países de Latinoamérica que nos permiten a los cubanos libre visado. Y aquí sí, que nadie me diga nada. Todos conocemos a alguien que ha pasado por Guyana o por Nicaragua para emigrar hacia algún otro país. De Nicaragua vamos a hablar un poquito más adelante en esta serie de videos, porque Nicaragua es el país trampolín por excelencia para los cubanos que quieren llegar a Estados Unidos, que durante el 2021 y 2022 llegaron a través de fronteras hacia Estados Unidos, y para todos los cubanos que en el 2023 y 2024 han estado esperando en México para que les llegue su cita para poder ir para Estados Unidos. Pero esa historia es una historia distinta, es una historia que quiero contarles más adelante a ustedes porque conlleva un contexto social mucho más amplio, porque los cubanos han emigrado hacia Estados Unidos durante décadas y décadas. Pero antes de continuar con esta historia de hoy, déjame un like y un comentario con cualquier duda o sugerencia. Y si no estás suscrito pero te interesa ese tema, no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video. Y entonces Guyana. Bueno, Guyana ha sido utilizado por varios años ya por muchos cubanos que quieren llegar hacia Uruguay. Desde hace un tiempo para acá, Uruguay se volvió un destino bastante popular para la migración cubana. De hecho, sí,
también tengo varios amigos en Uruguay. Y precisamente porque tengo amistades en Uruguay, quería dejar este video hasta aquí. Hasta que les comento que para llegar a Uruguay muchos cubanos usan Guyana, país de libre visado para los cubanos, como el medio de salida de Cuba para después a través del continente llegar hasta Uruguay. Próximamente vamos a tener en el canal un invitado muy especial, un amigo que está en Uruguay. Y él nos va a contar algunas cositas, nos va a comentar un poco de cómo es su vida allá, de por qué los cubanos eligen Uruguay, por qué se volvió ese destino tan popular hace ya algunos años. A modo de conclusión, para este video, quería comentarles que me parecía que este tema de los países de libre visado era importante que lo tocara aquí con ustedes, porque es el paso anterior a que ustedes comprendan varios de los videos que yo voy a hacer en esta misma serie más adelante, porque muchos de los países que quiero tocar más adelante en el canal, necesariamente una gran parte de la inmigración que hay hacia esos países van a haber sido por este proceso de llegar a un país de libre visado y de ahí pues continuar. Pues darles un saludo especial como siempre a los miembros del canal, y que si tú quieres pertenecer a la membresía del canal, ahí abajo te voy a dejar el enlace para que si quieres puedas unirte. Y no me queda nada más para decirles a ustedes que muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Aquí arriba, como siempre, tienes una lista de reproducción y por aquí abajo vas a tener un video recomendado. Sin nada más para decirles a ustedes, nos vemos la semana que viene con un video nuevo.